¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a TVU al Día. Hoy es el primer programa de este año 2015 y vamos a tratar un tema que esperamos sea estratégico o que se tome la agenda este año que recién comienza. Nos referimos al tema energético. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la región del Biobío produce más de la energía que necesita? ¿Cuál es el verdadero potencial energético de una región como esto? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar conversando con nuestra invitada. Ella es Carola Venegas, secretaria regional ministerial de Energía. Carola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hugo, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. La teníamos pactada hace algún tiempo ya, así que estamos cerrando esta invitación y partiendo el año con un tema que creo yo es extraordinariamente importante. Primero preguntarle, ya lleva un año en el cargo, poco más tal vez, ¿no? No, un año. No, en marzo cumple un año, el 17. Ya, ha sido fascinante, ¿no? Caminar. Sí. Muy entretenido, es un ámbito en el cual la región del Biobío tiene mucho que decir. También es un ámbito en el cual el Ministerio de Energía, que es un ministerio nuevo que se está instalando, tiene mucho por hacer. Por lo tanto, estuve muy entretenida este año y también con muchos desafíos para este 2015. Yo partí diciendo que esta región aporta al sistema más energía de la que realmente necesita, produce más energía. En términos de porcentaje, ¿cuánto produce o cuánto es lo que nos sobra de energía, entre comillas? Mira, esto es variable, ¿Sí? ¿ya? Nosotros tenemos una capacidad instalada que es la más grande de Chile, ¿ya? En donde tenemos casi 3.000 megas instalados de generación hidroeléctrica, tenemos casi 1.000 a partir del carbón, y el resto, unos 600, 700, son diversos. Hay un poquito de eólico, de biomasa, es donde tenemos el principal aporte en términos de biomasa en nuestra región, mini hidro, etcétera. Sin embargo, no toda se puede utilizar siempre, ya que es una de las cosas que es importante que la comunidad sepa. No todas las plantas, por ejemplo las de diésel, son plantas que son de respaldo. Están dentro de estos números de 4.600 megas como capacidad instalada, pero se utilizan en promedio 5, 10 días al año, que son cuando realmente entramos en una situación de emergencia y que necesitamos que haya energía rápidamente. Lo mismo, estos 3.000 megas que yo te mencionaba de potencial hidroeléctrico se pueden utilizar solo cuando hay agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, antepasado, el año 2013, pudimos utilizar muy poco nuestro potencial hidroeléctrico y la región estuvo más bien cargada al carbón, ¿ya? Este año tuvimos una buena hidrología, se pudo utilizar mejor el potencial hidroeléctrico, hubo meses en que fuimos la región que más generó, porque a pesar de tener la mayor capacidad instalada, muchas veces es la quinta región la que más genera. Y luego lo que tú mencionabas, que efectivamente tenemos una capacidad instalada importante y nosotros como región consumimos la mitad en promedio, como te digo, va variando en función de qué es lo que vamos a generar en cada minuto. En promedio consumimos la mitad y la otra mitad de manera solidaria se va al resto de las regiones del país. ¿Es cara la energía en Chile o es cara la energía en la región del Biobío? Le sumo el hecho de que producimos más de lo que necesitamos y uno podría pensar como un ciudadano común y corriente, pero si estamos regalando la región, exportando región al resto del país, ¿por qué tenemos una energía tan cara? Mira, lo primero es que nosotros efectivamente tenemos un escenario en el cual en nuestro país tenemos la energía más cara de Latinoamérica, ¿ya? Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. En nuestra región es aún más crítico, ya que la energía es el principal insumo de la industria manufacturera. Todo aquel que hace una transformación de elementos requiere mucha energía y por lo tanto las compañías se ven en un escenario en donde producir en Perú cuesta la mitad que producir en Chile, ¿ya? Y eso hace que ya desde hace varios años las empresas chilenas estén realizando sus inversiones en el resto de los países latinoamericanos y no en su propio país. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío enorme. Luego tú mencionabas... Es uno de los desafíos, perdón, que está entre las cosas que leí de la página web del Ministerio. Bajar Son las costo. metas de la agenda de energía. O sea, a mí me gusta mucho la agenda, además ha sido muy bien recibida, incluso sacó un premio del Diario Financiero, porque no solamente tiene buenas intenciones, sino que se propone metas concretas y bien desafiantes que cumplir, y una de ellas es reducir los costos marginales
y el costo de la energía para el suministro de los clientes regulados. En un 20 o 30%, esa es la meta que persiguen. Exactamente, tenemos en un 30% los costos marginales, que es el costo promedio en que se está produciendo en cada minuto, y luego las licitaciones del suministro eléctrico en un 20%, lo cual ya se ha ido cumpliendo en este último proceso de licitación de suministro para los clientes regulados, que somos nosotros, los hogares, el comercio y la pequeña industria. Ya vimos una tendencia bastante significativa a la baja, que cuando iniciamos el gobierno era bastante difícil de imaginar. Y por otro lado tenemos el tema que tú mencionabas de las tarifas, ¿ya? Nosotros hoy día lo que tenemos es un decreto tarifario, ¿ya? Y ese decreto tarifario fija que el costo del suministro eléctrico tiene tres grandes componentes. El primero es cuánto cuesta generar la energía, y ahí está bien regulado en el sentido de que no puede ir variando entre una comuna y otra más de un 5%, ¿ya? Entonces podríamos decir que nosotros pagamos, en lo que se refiere a generación de energía, casi lo mismo que puedan pagar otras regiones. Sin embargo, luego hay otros elementos como son la transmisión, lo que se denomina peajes, y luego está la distribución. Y en la distribución ocurre algo que hoy día está siendo revisado por el Ministerio para que lo podamos modificar. ¿Subsidiar? No, tiene que ver con elementos de equidad energética, ¿ya? Hoy día una comuna pequeña distribuye su infraestructura energética en la cantidad de habitantes. Por lo tanto, lo que ocurre es que en Concepción pagamos más que en Santiago, en Chillán pagan más que en Concepción y en San Fabián de Alico pagan más que en Chillán. Es decir, las comunas pequeñas distribuyen estos costos en un menor número de personas y por lo tanto pagan más. Eso es muy fácil desde el punto de vista técnico y de ahí la razón por la cual ese decreto sigue de esa manera, porque tú ahí puedes hacer una distribución con quienes llegan a cada uno de los hogares, en donde a cada uno paga lo que le corresponde pagar, ¿ya? En términos del prorrateo, de cómo se hace el cálculo, es muy simple. Y como hasta ahora el Ministerio de Energía o el tema energético en general era tratado solo por los técnicos, ¿ya? Los técnicos de energía eran los que conversaban de energía. Nosotros en los hogares no conversábamos de energía, incluso los medios tampoco daban mucho espacio porque hablar de megawatt, de kilowatt, de transmisión, de teracaloría, etcétera, no es algo muy fácil de enfrentar. Por lo tanto, no hablamos de energía, nadie discutía el tecnicismo asociado al decreto tarifario. Y hoy día nosotros ya entendemos que el tema energético tiene que ser un tema social, que se discuta y que se enfrente la política pública con una connotación social y no solamente técnica. ¿Pero para eso van a requerir pasar por el Congreso necesariamente? Sí, lo más probable es que haya que pasar por el Congreso y efectivamente las grandes comunas van a ver un leve aumento para que las pequeñas comunas tengan una disminución, ¿ya? Pero son elementos también, como te mencionaba, de justicia y de impacto social que el sector y el Ministerio están disponibles para asumir. Sí, no sé si podemos ir mostrando un par de gráficos que nos trajo la Seremi de Energía para seguir conversando sobre el tema. Ahí tenemos, por ejemplo, el sistema interconectado central y lo que produce la región. Hay que decir que usted no es solo Seremi de la región del Biobío, entiendo que también de una macrozona, ¿no es cierto? Sí, pero por muy poco tiempo. Eso va a cambiar. Antes de marzo ya se divide las macrozonas, el proyecto de ley fue aprobado, el que fortalece el Ministerio de Energía, y ya está a puertas de separar y dar independencia a la región, a cada una de las regiones. ¿El tema energético en el país es un sistema desregulado, diría usted? No, es un sistema que está bien regulado, pero que no se hace cargo de los desafíos que hoy día tenemos, ¿ya? Nosotros vivimos en una sociedad que tiene mayores ingresos, que tiene más información, que demanda que el Estado participe de otra manera, y la respuesta que hasta ahora se daba de decir, mira, este es un sistema que se privatizó en los años 80 y que parte de la premisa que al ser privado los entes van a competir
esa competencia va a generar eficiencia, nosotros nos vamos a beneficiar de esas eficiencias, por otro lado se van a asegurar las inversiones que tienen que ocurrir cada año para que este sector funcione, porque nosotros cada vez que aumentamos nuestro ingreso, mejoramos nuestra calidad de vida, consumimos más energía y vamos a seguir haciéndolo, aun cuando también hay política pública tendiente a que eso disminuya, y todas esas premisas no se cumplen, no se cumplió. La ecuación estaba mal hecha. Sí, yo creo que cuando se pide que el mercado solucione todos los problemas sociales, sobre todo de una sociedad compleja que está creciendo, que está alcanzando otros niveles de desarrollo, que está pidiendo complejizar algunos elementos, y que se está empoderando. Se queda chica. Sí, que se empodera y que tiene que seguir empoderándose. O sea, hoy día la solución no es desempoderar, sino que todo lo contrario, es hacerse cargo de esta nueva sociedad. ¿Por qué hoy cuando se habla desde su punto de vista, por cierto, cuando se habla de un proyecto energético, yo voy a ser empresario, voy a crear un proyecto energético en Santa Juana? Estoy seguro que al mes voy a tener una organización de vecinos que vive alrededor del proyecto energético donde yo geográficamente quiero instalarme, rechazando la idea, probablemente sin conocer mucho del tema, digamos, con la escasa información que se cuente. ¿Por qué se han demonizado los proyectos energéticos? ¿Qué hicimos mal antes? Independiente de cuál sea el gobierno turno, como sociedad, ¿qué hicimos mal? No, claramente es un tema social y no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con que lo que te mencionaba antes, el tema energía solamente lo discutían los iluminados de la energía, ¿ya? Los entes técnicos, y por lo tanto estaba muy centrado en una esfera de mucho acceso al conocimiento, que definían ciertos elementos de hacia dónde debía ir. Nosotros hoy día debiéramos abrir esa discusión, ¿ya? Dentro de los datos que te mencionaba antes, este año hicimos a casi 5.000 personas charlas de energía, ¿ya? ¿Personas comunes y corrientes, de ciudadanos de a pie? Sí, la mayoría juntas de vecinos, ¿Colegio? Y establecimientos educacionales municipalizados. Y cuando nosotros le explicábamos, mira, este es un proyecto de generación, la energía puede provenir de esta fuente o esta otra, luego hay un sistema de transmisión que la distribuye y luego esto llega a su casa. La gente no necesariamente todos entienden ese sistema. No ¿ya? saben. Y lo mismo, no necesariamente todos entienden que el Estado no está presente en eso, más allá de las regulaciones que tú mencionabas. Y también a veces perdemos de vista, porque lo tenemos, perdemos de vista la importancia de la energía en nuestra calidad de vida, ¿ya? Nos acordamos cuando ocurren eventos como el terremoto y pasamos una semana sin electricidad, de decir, mira, parece que la vida moderna sin electricidad no funciona como nosotros la queremos. O a veces me ha pasado que se corta la luz más de una hora y se genera un caos, hay una demanda por saber qué está pasando en tiempo real y cuándo la van a dar y cuál fue el problema y cómo vamos a sancionar a los responsables, etcétera. Es decir, nos acordamos del elemento energía en nuestra cotidianidad cuando no está, ¿ya? En ese sentido, yo me acuerdo de haber vivido cuando era pequeña periodos de restricción. Racionamiento. ¿Ya? Y ese es un escenario que el gobierno no puede estar disponible para enfrentar, ¿ya? Entonces, claro, por un lado ocurre que el emprendimiento privado puede mejorar, a nosotros nos interesa que esto ocurra con mayor responsabilidad social, que haya un valor compartido, y para eso incluso estamos trabajando en un proyecto de ley que se denomina Ley de Asociatividad, que permita regular cómo ocurre la relación entre las empresas de generación y las comunidades aledañas. Pero también nos interesa que como sociedad conversemos más de energía, ¿ya? Que no lleguemos a conversar solamente cuando no está, y que cuando no está nos quedan pocas opciones en realidad para retornar el suministro. Y probablemente las decisiones que se tomen sean apresuradas y no las más adecuadas, pensando en un futuro sustentable, ¿no es cierto? Hoy día, en rigor, nosotros no estamos en un riesgo de apagón, ¿ya? Porque hay infraestructura, hay alguna, por ejemplo, como la que te mencionaba de la capacidad instalada diésel, que se utiliza muy poco, solo en situaciones de emergencia, y que, bueno, si nos vemos enfrentados se puede utilizar más, pero no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que lo diésel sea efectivamente de respaldo y que quede limitado a esas situaciones de emergencia, porque cada vez que generamos con diésel los costos aumentan. Obvio.
Obvio, porque estamos trabajando con el petróleo, que además es demasiado volátil. Ahora, sin embargo, usted dice que no estamos en un escenario de racionamiento en el corto plazo, imagino yo de aquí a, no sé, 5 años, pero usted está trabajando en una agenda al 2050. Por lo tanto, algo hay en las autoridades que están llevando el tema de que, ojo, tenemos que mirar bien adelante, porque si no, en algún minuto, esto, a medida que crece el país, ¿no es cierto?, nos puede pasar la cuenta. ¿Ese es un poco el razonamiento que va al proyecto Energía 2050? Efectivamente, como te mencionaba al inicio, nosotros no tenemos un riesgo de apagón, pero como dice el ministro, sí de pagón. ¿Ya? Efectivamente tenemos la energía más cara de Latinoamérica y a veces nosotros no nos damos cuenta que esto influye también en nuestra calidad de vida. ¿Ya? Cuando las compañías manufactureras, que además son las que generan mucho empleo y riqueza en la región, deciden restringir sus operaciones, deciden establecer sus nuevas sucursales, no en la región ni en el país, sino en aquellos países en donde la energía es más barata y por lo tanto competir globalmente es más fácil. Estamos mermando nuestra capacidad competitiva, nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de que los futuros profesionales tengan empleo, etc. Por lo tanto, para solucionar esto hay que hacerlo con una mirada de largo plazo. ¿Ya? Que permita solucionar algunos problemas estructurales, como que no somos un país que está parado en yacimientos de petróleo y gas, como sí lo son varios de nuestros vecinos, pero sí tenemos recursos energéticos propios en abundancia y que podemos utilizarlos cuando están disponibles, como el agua, el viento, el sol, etc. Y que también tenemos que tener en esta mezcla, que si hay algo que hemos aprendido en estos años, que es que no podemos poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Ya? Ya tuvimos una experiencia aprendida cuando nuestra energía provenía solamente de la hidroelectricidad y entramos en periodos de sequía y tuvimos restricciones. Luego donde quisimos apostar de nuevo solo al gas o con mucho énfasis al gas y tuvimos problemas de suministro por parte de nuestro país. Lo que llevó, entre otras cosas, y a lo mejor la gente esto no lo sabe, lo que llevó, entre otras cosas, a la aprobación de varios proyectos relacionados a termoeléctrica, que esa es una de las razones que... Porque no se dice por qué, digamos, porque en poco tiempo se aprobaron varios proyectos termoeléctricos y ahí tenemos los problemas ahora en Coronel. La invito a que nos vayamos a una pausa comercial, me están apurando arriba, vamos y volvemos de inmediato con este interesante tema, no se vayan. Sí, ya estamos de regreso aquí conversando con la Seremi de Energía, doña Carola Venegas. Y quería yo preguntarle sobre la región del Biobío, que produce, entiendo, un 8% de energía renovable no convencionales del país. ¿Cuáles son las oportunidades de energía que tiene la región del Biobío, digamos? Porque no tenemos, bueno, sí tenemos, y así no tenemos grandes ríos, tenemos el Biobío gigante, pero ya lo tenemos con represa arriba. Entonces no sé cuáles son las oportunidades que ve usted para la región. Bueno, la región, ya lo mencionamos, tiene una posición en el sector energético que es muy relevante. Y lo va a seguir teniendo, ¿ya? La verdad es que es uno de los pocos proyectos de inversión de la región que no ha detenido su ritmo, ¿ya? Todos los meses se están presentando nuevos proyectos de inversión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día tenemos en proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada, es decir, el principal permiso para su construcción, alrededor de 1.700 megawatts. Lo que no significa que se vayan a construir en el breve plazo. No, todos tienen cartas tan distintas, algunos por la tecnología que son casi llegar a instalar, como los parques eólicos, son relativamente rápidos. Hoy día hay mucha tendencia hacia mini hidro, proyectos más pequeños, ¿ya? La verdad es que ya no vemos esos megaproyectos cada varios años, sino que vemos proyectos de menor envergadura que se están presentando con mayor frecuencia. Tal vez es el camino. Sí, como te mencionaba antes, el camino es diversificar. Necesitamos que nuestra matriz sea diversa, que nos permita ocupar el agua cuando no hay agua, pero que nos permita que si no hay agua también tener energía, que si tenemos viento, que el viento es bastante favorable. Por un lado permite construir rápidamente, como te mencionaba, pero no funciona todo el día, ¿ya? En general, las capacidades eólicas se habla del 20% de aprovechamiento. Es decir, si yo te digo que tengo 100, hoy día incluso tenemos 800 megawatts con resolución de calificación ambiental aprobada, de esos 800, la verdad es que yo voy a poder producir 160 porque no la puedo ocupar durante todo el tiempo, pero cuando esté disponible, utilizarlo. Hoy día también está la tendencia bien marcada de que son los propios regantes
quienes han visto la posibilidad de generar proyectos hidroeléctricos y tener un ingreso adicional al ingreso por agricultura y riego. Así que en realidad un escenario bien diverso que va a generar muchas oportunidades. Esto también no está muy concentrado como ocurre en otras actividades económicas que se concentran en las grandes ciudades. Acá tenemos a 30 comunas que tienen proyectos de energía, ¿ya? 30 comunas en el territorio en donde no necesariamente son las más grandes. Creo que Los Ángeles es una de las más grandes que tiene proyectos de energía. Y esto genera oportunidades de empleo cuantiosas durante las etapas de construcción, que como tú además mencionabas, no ocurren todas al mismo tiempo. Es decir, tenemos al menos 3 o 4 años de periodos de construcción de lo que hoy día está aprobado y otros tantos más de los que están por construirse. Y también, como son centrales más pequeñas, también se generan empleos de manera permanente, ya sea por el trabajo en la operación, como por todos los empleos relacionados, especialmente en aquellos proyectos a partir de biomasa. ¿Cuántos proyectos tenemos ya aprobados o en condiciones de entrar en funcionamiento y que están parados por temas básicamente relacionados a la justicia ordinaria, digamos? ¿Hay un porcentaje importante de proyectos, de capacidad que podríamos tener disponible y que está paralizada? La verdad es que eso ocurre con algunos proyectos, ¿ah? Si tú lo ves en términos de números, es un porcentaje muy menor. ¿Ya? Claro que ocupan bastantes titulares y claro, causan... la percepción que existe es que es eso, digamos. Sí, causan harta demanda ciudadana. Sin embargo, no todos los proyectos hoy día están judicializados. Hay varios proyectos que están en construcción, que han ido obteniendo sus permisos, que si tenían observaciones han llegado a acuerdo con las comunidades. Por lo tanto, son situaciones puntuales y espero que para bien de las partes y de la sociedad en su conjunto puedan seguir su camino. ¿Es la provincia de Biobío la capital energética de la región del Biobío? Claramente, claramente, y lo va a seguir siendo. En una provincia en donde hoy día va a tener un desarrollo eólico importante, para lo cual me parece muy interesante lo que plantean algunos vecinos del sector, entre Los Ángeles y Negrete, de hacer una ruta del viento. Es decir, ellos han visto que esto puede ser una oportunidad y que pueden a partir de eso generar algunos emprendimientos en donde las empresas han estado disponibles para trabajar con ellos. También está el ejemplo de la unión entre proyecto energético y proyecto de turismo, como el caso de la central Angostura inaugurada recientemente. Y yo creo que podemos ver muchos más ejemplos en donde los proyectos llegan tempranamente a la comunidad, socializan bien lo que van a hacer y se busca la posibilidad de que estos generen externalidades positivas y impactos sobre todo en el desarrollo económico local. Hemos hablado harto de la energía eólica. ¿Qué pasa con la maremotriz? ¿Qué pasa con la geotermia? La geotermia tal vez la gran deuda que tiene este país, pensando que tenemos una cordillera de norte a sur. Sí, la geotermia está dentro de los planes de la Agenda de Energía. Nos interesa desarrollar la geotermia, ya sea la de baja entalpía, es decir, aquella que se realizan pozos semiprofundos y que permiten generar energía térmica para calefacción en vivienda, y también ahí con eso diversificar un poquito nuestra matriz. Porque de geotermia no tenemos nada, ¿o sí? No, de geotermia no tenemos nada. Tenemos proyectos hoy día en carpeta, por así decirlo, que nuevamente son privados, entre las regiones del Biobío y la Araucanía, que eventualmente van a retomar. Y también un impulso a través de una ley de geotermia que permita desarrollar esto, porque lo que ocurre con la geotermia es que son proyectos nuevamente que se desarrollan a partir de iniciativas privadas, pero que los horizontes de planificación y de inversión son muy altos. ¿Ya? Es decir, desde que tú decides hacer un proyecto en geotermia hasta que ya empiezas a explotarlo, pueden ocurrir 20 años. Pero hay un potencial. Estamos súper claros que hay un potencial con geotermia. El que no diga eso no vive en Chile, digamos, vive en otro lado. Hay un potencial gigante que si el privado nos interesa, ¿por qué el Estado nos va y hace la inversión necesaria? Porque hoy día el sistema eléctrico de generación de electricidad funciona a partir de privados. Es un sector que en los años 80 se privatizó y que hasta ahora, con estas modificaciones en su normativa, en su reglamentación, ha vuelto a dinamizarse y por lo tanto no es necesario que el Estado vuelva a intervenir. Yo creo que
el Estado tiene que escoger los sectores en los cuales involucrarse. Hoy día estamos envueltos en una reforma tributaria que ha causado bastante discusión pública, que es importante que la desarrollemos porque si nuestro país crece y tiene otras demandas, el Estado se tiene que hacer cargo, y que está enfocada principalmente en una reforma educacional, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer las cosas de a uno, hay que hacer las cosas bien. El sector energético todavía puede funcionar en manos de privados. Donde sí hay un rol del Estado es en ENAP. Y ENAP, hasta hace muy poco, muy dejadita de la mano de Dios, ¿no es cierto? Incluso con algunos intentos de privatizarla por ahí, que todos supimos, y que no se socializaron lo suficiente a lo mejor. Ahora quieren que se adquiera un rol protagónico, que sea un agente, un actor, ¿o no? Esa es la idea. Efectivamente, de hecho, uno de los ejes de la agenda de energía es un rol protagónico de ENAP. Yo siempre menciono que hoy día ENAP es protagonista, pero como tú bien decías, no se socializa bien. Cuando nosotros hablamos de energía, tendemos a caer de inmediato en la discusión eléctrica, ¿ya? Entonces, olvidamos que energía también es calefacción, olvidamos que energía también en los combustibles vehiculares, los combustibles industriales, y en ese ámbito de combustible, ENAP participa en un 35%, y si le sumamos la alianza que tiene en terminal de Quintero con empresas privadas, llegamos a que ENAP participa casi en el 50% del sector energético nacional. Por lo tanto, ENAP tiene un rol enorme y tiene que seguir teniéndolo, pero tiene que tenerlo con más protagonismo, ¿ya? No puede ser un rol que esté tras bambalina y en el fondo nos acordemos de nuevo de ENAP cuando tenemos una crisis como por ejemplo la del gas argentino. Eso es el rol que con algún derrame en la quinta región. Ese es el rol hoy día que se está redefiniendo. Para eso se han hecho contrataciones a consultoras reconocidas, de modo que ENAP pueda ir revisando cuál es el rol que va a ir cumpliendo. Y en algún minuto incluso ENAP participó de este proyecto que yo te mencionaba de geotermia, ¿ya? Que luego vendió su participación. Y vamos a ver a ENAP mucho más protagónico. Sí, estamos terminando ya esta entrevista con la Seremía de Energía. Lo último que le quiero preguntar tiene relación con un dato que usted ya entregó, que es los 4.800 personas que participaron en campaña de eficiencia energética. Falta un poquito, no sé si está de acuerdo conmigo. Yo siempre digo que este programa persigue una conversación honesta. Vamos a ver si... Falta un poquito esa campaña de ahorro energético en los colegios. Por supuesto hay que hacerlo en la sociedad, pero en la empresa. En la empresa. Mira, dicen que nosotros hablamos harto de los proyectos de energía, pero dicen que el mejor proyecto de energía es el cual tú te ahorras. Exacto. ¿Ya? Hay un potencial ahí gigante. Exacto. Nosotros tenemos una meta en la agenda que es ahorrarnos una gran central termoeléctrica, ¿ya? Al año 2025. A través de una serie de elementos de eficiencia energética, donde el principal tiene que ver con lo que tú mencionas, que es una ley de eficiencia energética que obliga a las empresas a tener un encargado de eficiencia energética que desarrolle planes y programas tendientes a identificar cuáles son las fuentes principales de consumo, dónde se están generando las pérdidas, y que estos programas a su vez sean auditados externamente de modo a asegurar que haya un buen cumplimiento. Es una súper buena idea. Por lo tanto, vamos a seguir con la campaña educacional hacia los niños que ya iniciamos este año, donde estuvimos principalmente trabajando con la Municipalidad de Concepción. Vamos a seguir con la campaña hacia las juntas de vecinos. Ya este fin de semana vamos a ir a la Isla Mocha, vamos a ir a hacer una campaña de eficiencia energética, ya que ellos están... ya en la última etapa del proyecto de generación a partir del gas que hay en la isla. ¿Sí? Sí, claro. Y la idea es que ellos tengan su proyecto de generación, pero que además utilicen bien la energía, y vamos a seguir con las juntas de vecinos, pero como tú bien dices, son las empresas las que más consumen y para ellos va a estar esta ley. Bueno, le agradezco la presencia aquí en TVU al Día. Ha sido la conversación con Carola Venegas, Seremía de Energía. No le pregunté de Coronel, por ejemplo, las termoeléctricas. Y podría le he preguntado mil cosas más. El tema es gigante, es de gran importancia para nuestro país y para nuestra región. Por eso quisimos que nos acompañara esta noche. Así que muchas gracias. Cuando quieras vuelvo y conversamos del otro tema. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los invito a que se queden en nuestra sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.